Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lazos de Cine. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico. Si no has visto los vídeos anteriores, los tienes arriba a la derecha. Antes de empezar, recuerda estar suscrito al canal y síguenos en Twitch, donde hacemos directos hablando de cine. Ahora sí, comencemos. La composición es la forma en la que se organizan los elementos de una escena en el encuadre de la cámara. Pero la composición cinematográfica también debe contar una historia. La distribución de los objetos y los actores en un plano puede contribuir a su narración. Para ello, enfatiza algunos objetos y quita énfasis en otros. La composición es una parte esencial del cine. En los comienzos del cine, la composición cinematográfica básicamente imitaba la de una obra de teatro. Los directores ponían en escena a todos los actores y la información importante. Las tomas también eran mucho más largas y la cámara casi ni se movía. La audiencia rara vez se acercaba en un primer plano o en un plano detalle. Pero a medida que se desarrolló un mejor equipo, los cineastas comenzaron a darse cuenta que si se hacía bien, el público no se confundiría con un primer plano repentino o con el cambio de posición de la cámara. Por lo tanto, los directores pasaron gradualmente de una presentación plana y bidimensional de los personajes a una profundidad tridimensional. Esta profundidad permitía a los personajes moverse de manera más realista. A medida que los cineastas y su equipo progresaron, pudieron mover la cámara sin problemas y pensar nuevas formas para mostrar la información en pantalla. Comenzaron a darse cuenta a través de ciertas técnicas de composición que no solo podían controlar la atención de la audiencia, sino que podían usar estas técnicas para crear imágenes visualmente agradables y sus propios estilos visuales únicos. Para entender esto, vamos a profundizar en dos reglas básicas de la composición, dos técnicas de posicionamiento que se utilizan como una forma de rastrear la relación de nuestro personaje con el resto del mundo. En primer lugar, tenemos la regla de los tercios, una de las técnicas de encuadre de cámara más comunes que se utilizan en películas o fotografías. Se trata de posicionar a un personaje para mostrar su relación con otros elementos de la escena. Trazando 3 líneas horizontales y 3 verticales, colocaremos lo que queremos que sea el foco de atención en las intersecciones de estas líneas. La regla de los tercios funciona porque crea una imagen asimétrica, imitando así paisajes e imágenes naturales y orgánicos, por lo que se siente más natural para el ojo humano. Las formas geométricas estrictas y perfectas son normalmente hechas por el hombre, pero los diseños asimétricos y desiguales se pueden encontrar en la naturaleza. Algo que acompaña a esta regla es la de mantener los ojos del sujeto en una de las líneas horizontales. De esta manera, incluso si no se encuentra estrictamente en uno de los puntos de intersección, tener la línea de sus ojos fuera del centro ayuda a crear una sensación de naturalidad. Además, los humanos se sienten instintivamente atraídos a buscar los ojos en una imagen. Este encuadre coloca a la audiencia a la altura de los ojos del personaje, lo que plantea la idea de que somos iguales. Por el otro lado, tenemos la regla de los 180 grados, que es una pauta cinematográfica que establece que dos personajes en una escena deben mantener la misma relación izquierda-derecha entre sí. Cuando la cámara pasa sobre el eje invisible que conecta a los dos sujetos, desorienta y puede distraer a la audiencia de la intención de la escena. Aunque en ocasiones se puede usar precisamente para eso, como hace Kubrick en la famosa escena del baño del Resplandor. El principal objetivo de la composición es dirigir la atención del espectador. Una excelente forma de hacerlo es mediante el contraste de iluminación. Al colocar al sujeto en el punto más brillante del encuadre, centras la atención en él o al revés, recordando su silueta, contra el punto brillante lo aíslas. Como vivimos en un mundo tridimensional, las películas también deben utilizar el espacio tridimensional. La distancia entre los personajes en un plano escorzo, mirando hacia el horizonte o la luz al final de un túnel, crean perspectiva. Con perspectiva creamos ángulos. Cuando los ángulos y las líneas convergen en una imagen, guían naturalmente nuestros ojos hacia un solo punto. Podemos utilizar esta idea para transmitir varias emociones o temas. Por ejemplo, la distancia entre los personajes puede ser tanto literal como metafórica. Un objeto o una meta pueden parecer perpetuamente fuera de su alcance. Podemos aislar a un personaje en el centro del encuadre, entre otros personajes opuestos, mostrando que todos los ojos están puestos en él y la presión va en aumento, como en el silencio de los corderos. También podemos usar la distancia de un objeto o persona para denotar poder e importancia. Como dijo Alfred Hitchcock, el tamaño de un objeto en el plano debe ser igual a su importancia en la historia, como el teléfono de Top Secret. Otro elemento importante de la composición es la profundidad de campo, que es el término que se utiliza para describir el tamaño del área de la imagen donde los objetos parecen aceptablemente nítidos. El área en cuestión se conoce como el campo, y el tamaño de ese área es la profundidad de ese campo. Puede ser profunda, lo que significa que todo está enfocado. Donde vemos a Robert Redford más cerca, pero en lugar de difuminar el fondo, se mantiene todo enfocado para mostrar que también hay cosas importantes detrás de él. O puede ser superficial, lo que significa que pocas cosas están enfocadas, para captar mejor nuestra atención. La cámara puede enfatizar lo que es importante y restar importancia a otras cosas mediante el uso de la profundidad de campo. Incluso es posible que durante una escena cambie el foco.
como en esta toma de Leon el Profesional. Primero vemos nítidamente la cara de Gary Oldman, para que después se enfoque el arma. Por otro lado, tenemos la simetría. Equilibrar los lados izquierdo y derecho normalmente da una sensación de armonía, mientras que un encuadre desequilibrado da sensación de tensión. Si bien va en contra de la regla de los tercios, a veces el encuadre completamente simétrico con el objeto de interés en el centro puede ser extremadamente efectivo. Algunos directores son esclavos de la simetría en su composición, y cuando se usan correctamente pueden ser extremadamente poderosos. Uno de los directores que más fascinantemente ha usado la simetría es Stanley Kubrick. Algunas veces dejaba de lado la regla de los tercios y la reemplazaba con una adherencia obsesiva al encuadre central y la simetría, dándonos algunas imágenes increíblemente poderosas que representan el orden. Pero no podemos olvidarnos también de Wes Anderson, que ha hecho de la simetría su sello de identidad, cuidando de manera casi obsesiva cada detalle. Sin embargo, el equilibrio no tiene que ser simétrico. Los objetos de un lado de la pantalla se pueden equilibrar con los objetos del otro lado que no son su imagen reflejada. En Pulp Fiction, por ejemplo, tenemos a Bruce Willis en el lado izquierdo de la pantalla, pero el plano está equilibrado por las matrículas colgadas en la pared. Para acabar, tenemos las líneas maestras, líneas imaginarias que van de un objeto a otro para llamar nuestra atención del objeto principal de enfoque a uno secundario, como vemos en el ejemplo de la silla en puñales por la espalda. Las reglas de la composición no dejan de ser sugerencias. Están destinadas a orientar y ayudar, no a limitar o prohibir. Hay muchos casos en los que realmente se debe obedecer las reglas de composición, y otros momentos en los que lo ideal es romperlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los próximos capítulos de nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico. ¡Hasta la próxima!